Buenos días a todos, vamos a esperar unos minutitos más. Buenos días a todos, bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutitos más para empezar. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los panelistas por acompañarnos. Vamos a empezar con la presentación de hoy. Eh, ¿Ya estamos grabando? Sí, ya, perfecto. Ok, ahora sí vamos a empezar. Bueno, perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos un sembrano de ideas muy interesante. Bueno, todos han sido así, pero este aquí es un tema me llama mucho la atención a mí también en particular. Vectores energéticos del futuro. En esta ocasión se va a hablar de hidrógeno y amoníaco. Tenemos la presencia de bueno, primeramente cosas importantes. Las opiniones vertidas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la SPOL. Por favor, a todos los a la audiencia, mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas que las leeremos al final, por favor, por el chat, ¿no? Por escrito. Vamos a tener tres panelistas en este momento. Tenemos a Christopher Varela, el doctor Christopher Varela, doctor en Ingeniería por la Universidad de Bremen, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y del Centro de Energías Renovables Alternativas del SPOL, ambos del SPOL. Su tema de investigación abarca el modelado y desarrollo experimental de procesos químicos en el contexto de la transición energética. Es también actualmente embajador científico de la DAT en Ecuador, ¿no? Muchas gracias, Christopher, por estar aquí. Primero voy a presentar a los tres y después les voy a dar... tenemos también a Andrea Boero Vera, que es profesora titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, de una maestría en Conversión y Gestión de Energía de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, es ingeniera mecánica graduada de la SPOL. Actualmente se encuentra realizando estudios doctorales en el Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial en la Universidad de Massachusetts, en Lowell, Massachusetts. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Está conectada desde allá. Cuenta con una trayectoria de 10 años de investigación centrada en el análisis de sostenibilidad de los sistemas energéticos a través del enfoque del ciclo de vida, en particular en estos temas. Y tenemos al doctor Mike Espinosa, profesor titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción e investigador del Centro de Energías Renovables y Alternativas de la SPOL, de un doctorado por el Departamento de Ciencias Energéticas de la Universidad de Lund en Suecia. Es graduado de la SPOL con una especialización en energías renovables y tecnologías de hidrógeno de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Stralsund en Alemania. Es vocero de la SPOL en temas relacionados con el hidrógeno y celdas de combustible. Para los que no lo sigan en Twitter, en X y su canal de YouTube, pues siempre sube videos muy interesantes. Y bueno, ocupa el cargo de vicepresidente en la recientemente fundada Asociación Ecuatoriana de Hidrógeno. Bueno, bienvenidos a los tres a este panel. Tenemos un panel de lujo.
Como les recuerdo, las preguntas siempre por el chat, las pueden escribir en cualquier momento, no hay ningún problema, pero les recuerdo que a la audiencia las preguntas las veremos todas al final de la presentación de los tres, ¿no? Entonces, en este momento los voy a dejar con el doctor Christopher Varela. Bienvenido, Christopher. Adelante, por favor. Hola Ángel, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes virtuales y a los miembros de este panel. Pues me siento muy honrado de ser parte de este evento, pues, y poder presentar un poco mi tema de investigación. Entonces, el día de hoy pues voy a estarles compartiendo. Me confirman por favor si pueden ver mi pantalla correctamente, si me pueden escuchar también. Sí, de acuerdo, todo perfecto, Christopher. Gracias. Muchas gracias. Bien, el tema que les quiero compartir el día de hoy son ejes para la sostenibilidad de los proyectos de hidrógeno y específicamente de hidrógeno renovable. Creo que es pertinente empezar diciendo qué significa hidrógeno renovable, también conocido como hidrógeno verde, y este pues es el hidrógeno que es producido a partir de fuentes de energía renovable, como por ejemplo la eólica o la solar fotovoltaica. Se produce electricidad. Esta electricidad es enviada, transmitida a un proceso que se conoce como electrólisis de agua, donde la molécula de agua, que es H2O, se separa en H2 y O, siendo H2 este hidrógeno sostenible. ¿Y por qué este es renovable? Porque el hidrógeno que se utiliza comúnmente, o se ha venido utilizando tradicionalmente, es un hidrógeno de origen fósil, ya sea de carbón o de gas natural. Bien, pues teniendo en cuenta ya qué significa este hidrógeno renovable, voy a dar una introducción pequeña sobre esta sostenibilidad de los proyectos de hidrógeno. Voy a hablar sobre tres ejes que considero los más importantes para la evaluación de los proyectos y al final voy a dar algo muy pequeño relacionado a mi línea de investigación sobre el tema. Para iniciar, pues los proyectos de hidrógeno renovable, uno los puede comparar con los proyectos energéticos. Estos proyectos energéticos tienen un ciclo de vida donde presentan diferentes fases, desde la identificación. Aquí, por ejemplo, uno ve cuál es la disponibilidad del recurso de energía renovable, ya que esto varía con respecto al lugar donde, por ejemplo, se instale un panel solar, pero también hay una variación temporal. O sea, cada hora ese panel solar va a producir una cantidad diferente de electricidad. Entonces, en esta parte de la identificación, uno empieza a explorar todos esos recursos disponibles, energías, agua. También uno ve la infraestructura disponible, por ejemplo, si hay puertos, si hay gasoductos, ve qué tipo de mercado energético es, qué tipo de beneficios tal vez puedan haber para que el proyecto sea más viable, sea más rentable todavía. Tecnologías, también, por ejemplo, si hay personal capacitado para trabajar pues, en estas plantas de hidrógeno. Luego viene una fase de planificación, donde ya pues empieza a ver la viabilidad financiera, ahora sí cálculos reales, cuál sería el costo del hidrógeno, qué tipo de riesgos van a haber y cómo se mitigan. Luego viene la construcción, ¿sí? Donde se empiezan a adquirir los equipos, sea para producir energía renovable, para hacer la conexión a la red eléctrica, para producir hidrógeno en los electrolizadores, para almacenarlo, para transportarlo. Luego viene la operación, por un tiempo de vida pues extendido, es el periodo más largo, donde se produce el hidrógeno. Hay que constantemente monitorear que cada uno de los sistemas funcionen adecuadamente pues, y dar el respectivo mantenimiento. Y pues la finalización que incluye el desmantelamiento del sistema y ver si se puede recuperar algo del costo capital con salvamento. En cada una de estas etapas hay que pues administrarlas de forma correcta para que el proyecto sea sostenible, ya que cualquier tipo de inconveniente puede hacer que el proyecto de hidrógeno se caiga en cualquiera de estas fases. Sobre estos tres aspectos importantes que les mencionaba, el primero es el económico y esto es directamente monetario. Esto es para aumentar la riqueza de las partes involucradas en un proyecto de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, hablamos de CAPEX, hablamos de OPEX, hablamos qué tipos de incentivos, subsidios, créditos existen, cómo es el mercado energético. Hay también componentes que son no monetarios, que es el eje ambiental y el eje social. Es decir, no se va a crear riqueza directamente a partir de esto, pero uno podría pensar en cómo son proyectos que tienen sus aspectos positivos, por ejemplo, reducción del gas de efecto invernadero o diversificar la matriz energética. Estas
Estos aspectos, conocidos como externalidades, deberían pues traducirse de alguna forma en, eh, en, en ganancias, ¿no? En la parte monetaria, para que así el proyecto sea más sostenible y pueda competir, por ejemplo, con proyectos de energía fósil o de hidrógeno fósil. Importante también la parte social, percepción pública, privada. Voy a hablar sobre cada una de estas en las próximas diapositivas, pues intentando dar también algunos ejemplos. Pues los riesgos en cada uno de estos ejes hay que pues tratar de minimizarlos. Sobre la parte económica, yo considero que lo más importante, el indicador más importante es el costo nivelado del hidrógeno, y esto es cuánto me va a costar el hidrógeno por kilogramo. Y esto aplica bajo qué condiciones, en qué lugar se desarrolla el proyecto de hidrógeno. Aquí vemos una ecuación para determinar ese costo nivelado de hidrógeno, conocido también como LCOH, por sus siglas en inglés. Y en este gráfico que tengo aquí a la derecha están algunos elementos asociados a esta ecuación, y vemos nosotros cómo esto podría ir descendiendo a futuro para que el hidrógeno pase de un costo de alrededor de $5 por kilogramo hora en la actualidad a un costo menor a $1 por kilogramo de hidrógeno en el futuro. Este futuro es más allá del 2045. Una de las cosas más importantes que vemos esta primera reducción es sobre el costo capital de los electrolizadores. Si se consigue una reducción del 80%, el hidrógeno ya pues pasaría prácticamente a los $3 por kilogramo. Y eso aparece aquí, directamente en el costo capital. Y también incluso en el OPEX, que es un porcentaje de ese costo capital. Un segundo aspecto es el costo de la electricidad. Y esto aparece aquí en la ecuación, en esta sumatoria. Y aquí se ha considerado, pues, para este cálculo, $53 por megavatio hora, pero si esto se reduce hasta $20 por megavatio hora, el hidrógeno ya entra a ser competitivo con productos fósiles, por debajo de $2 por kilogramo. Entonces, simplemente con estos dos aspectos en el futuro, el hidrógeno renovable ya sería competitivo. Hay otras cosas que analizar. Lamentablemente el tiempo de presentación es muy corto y voy a seguir con los otros ejes, pero estoy pues abierto a responder algo específico de esto al final en la parte de preguntas. Para que un proyecto sea sostenible, pues también el producto que es producido debe cumplir con un fin específico y debe tener cierta exclusividad en el mercado. Y aquí viene el concepto de acoplamiento de sectores, que no es otra cosa que la electrificación de los sectores tales como el industrial, residencial, para calentamiento, enfriamiento, transporte, etcétera. Entonces, si nosotros queremos combatir el cambio climático, reduciendo gases de efecto invernadero, utilizando ahora fuentes de energía renovable, tenemos que pensar primero en un uso directo de esa electricidad. Y hay tecnologías que tienen ya muchos años en el mercado y funcionan excelentemente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfriamiento de sistemas estacionarios, todos nuestros sistemas de refrigeración, ya sean residenciales o industriales, funcionan con electricidad y funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí no habría que reemplazar nada. Cuando nosotros queremos hacer un uso indirecto de esta electricidad, tenemos que pensar que de por sí ya va a haber una pérdida del 35% entre la conversión de energía renovable a hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si una planta está produciendo en promedio una potencia de 100 megavatios hora, solamente 65 megavatios, perdón, 100 megavatios, solamente 65 megavatios podrían ser aprovechados para ser convertidos en hidrógeno. Entonces hay una pérdida aquí. Entonces hay que tener, pues, digamos, una preferencia en el uso directo. El uso indirecto, ahí sí viene hidrógeno como vector energético. ¿Y qué se puede hacer ahí? Y tal vez donde el hidrógeno tendría exclusividad. Por ejemplo, para calentamiento a altas temperaturas, sistemas estacionarios. Aquí puede ser en sistemas de generación de vapor o de cogeneración. Hay ya tecnología, por ejemplo, turbinas que corren 100% con hidrógeno. Entonces ahí esto podría ser aprovechado. También para producir trabajo, pero cuando queremos tener pues un alto almacenamiento de energía para sistemas móviles o estacionarios, ahí bien podríamos utilizar nosotros sistemas de combustión, por ejemplo, nuestros motores de combustión interna, utilizando combustibles sintéticos, que son derivados del hidrógeno verde.
a partir de procesos Power to X. Uno utiliza hidrógeno verde como insumo, se da un proceso de transformación químico con otros componentes y al final uno puede terminar en una gasolina líquida, en un combustible líquido, tales como los que utilizamos ahora para nuestros vehículos, por ejemplo. Y en este caso hay mucho interés en utilizar el hidrógeno y sus derivados, por ejemplo, para el transporte aéreo, transporte de carga, transporte marítimo y también para reelectrificación en zonas aisladas a la red. Sobre la parte ambiental, hay una definición que es con la que se ha venido trabajando hasta ahora, que es con una escala de colores, siendo los colores más importantes, más sonados tal vez, el hidrógeno gris, que es producido a partir de fuentes fósiles, haciendo reformado de gas natural. El hidrógeno azul, cuando las emisiones de ese proceso de reformado de gas natural son capturadas y almacenadas, y el hidrógeno verde, que es el que es producido a partir de energía renovable y electrólisis. Sin embargo, hay nuevas regulaciones, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, se descarta pues el tema de los colores y se dice ahora para que este hidrógeno sea limpio, tienen que entrar dentro de las características de los combustibles renovables de origen no biológico. ¿Y qué significa esto? Significa que ese hidrógeno producido debe mostrar o debe demostrar que presenta una reducción de al menos 70% de los gases de efecto invernadero en comparación al producto fósil. Y esto incluye una metodología muy bien definida que dice que se debe considerar desde la producción de electricidad, la toma de la red eléctrica, el procesamiento, almacenamiento y transporte. Esto aplica no solamente para hidrógeno, sino también para los derivados de hidrógeno, como mencioné anteriormente, los combustibles sintéticos. Además, se incorporan dos criterios para que el hidrógeno pueda ser considerado RFNBO o renovable, que el primero es el principio de adicionalidad. Esto quiere decir que para que hayan nuevos proyectos de hidrógeno, para que hayan proyectos de hidrógeno renovable, esto debe ser acompañado de nuevos proyectos de energía renovable, para que el hidrógeno no ocupe energía renovable que está al momento siendo usado para otro tipo de demanda, ¿ya? Y la correlación espacial y temporal para que el hidrógeno verde sea producido cuando hay energía renovable y también en el lugar donde hay energía renovable. Y aquí lo interesante de esto es que aplica para producción doméstica de hidrógeno, pero también para terceros que quieran exportar hidrógeno renovable de la Unión Europea. Si Ecuador quisiera en el futuro embarcarse en la producción de hidrógeno renovable para exportarlo a la Unión Europea, tendríamos que cumplir con estos requisitos, ¿no? Nuevos proyectos de energía renovable y hacer esta medición de espacio y tiempo, este balance. Sobre el eje ambiental, la segunda parte son recursos en los que no se habla mucho. Pues bueno, uno piensa en energías renovables, son infinitas, pero se requiere también agua y minerales que no son infinitos y que también se encuentran en sitios limitados. Entonces, sobre las fuentes de agua, pues se discute muy poco. Incluso las regulaciones lo obvian porque están pues únicamente enfocados en reducción de gases de efecto invernadero, pero se puede ampliar esto, por ejemplo, con metodologías de análisis de ciclo de vida. Entonces, 1 kilogramo de hidrógeno requiere entre 9 y 18 litros de agua. Ecuador tiene un plan, voy a hablar de eso un poco más adelante, que es tener instalado 3 gigavatios de electrólisis a 2030. Eso significa que por año nosotros tenemos que producir hidrógeno, ¿sí? Que en cantidad de agua se estima como 1.300 piscinas olímpicas por año. Entonces nosotros conocemos las complicaciones con el agua, cómo el cambio climático ha alterado el ciclo del agua, y pues tendríamos que tener pues bastante precaución y hacer un análisis exhaustivo del uso de este recurso. Por otro lado, los minerales. El hidrógeno ocupa minerales como el níquel, ¿sí? Y como los del grupo de platino para sus electrodos, y tierras raras también, pero las energías renovables, como por ejemplo la solar, viento, hidro, también ocupan minerales. Entonces, se dice que esta transición energética es de recursos fósiles
a recursos renovables más minerales, y los minerales no son renovables. Entonces, este aspecto también pues, debe ser considerado para sostenibilidad en el futuro de los proyectos de hidrógeno, agua y minerales. Finalmente, la parte social, en 3 minutos termino. Los proyectos de nuevas energías tienen una baja densidad energética. Si comparamos, por ejemplo, una planta de gas natural, esta puede producir 3.3 teravatios hora por kilómetros cuadrados, mientras que la fotovoltaica y la eólica están en una orden de magnitud de 100 por debajo. Si requeremos 100 veces más espacio para producir la misma cantidad de energía. Hay un problema de espacio ahí. En la infraestructura de alta presión, gran volumen de gas combustible puede levantar también algún tipo de resistencia, así también como los costos para adquirir nuevas tecnologías. Les hago un ejemplo en específico. Aquí había un proyecto en el Reino Unido para convertir o para dejar el sistema de calentamiento fósil y reemplazarlo por hidrógeno, y se cerró por resistencia de la comunidad, por los costos asociados a este proyecto, que al final recaen en el usuario. Y en general, pues uno puede pensar que hay resistencia a proyectos de energía, extracción de minerales, uso de agua, por lo que la percepción pública sí juega un papel importante en la sostenibilidad de estos proyectos de hidrógeno. Finalmente, la planificación y legislación es algo más que involucrado. Aquí a esto es de H2LAC. Y aquí vemos nosotros el número de proyectos en la región, número de proyectos de hidrógeno renovable en la región. Vemos, por ejemplo, que Colombia tiene 11 proyectos en desarrollo y 5 ya en operación, 5 proyectos de hidrógeno. Ellos aprobaron en el 2021 una ley de transición energética, y en su Plan Nacional de Desarrollo ellos mencionan al hidrógeno, conté, 38 veces. Y para la parte de la energía hidráulica, que también es algo que se considera aquí en Ecuador, tenemos tal vez hidroeléctricas, podemos producir hidrógeno a partir de ahí. Ellos consideran que ese hidrógeno renovable es únicamente aprovechando fuentes muy pequeñas de agua, y para estas hidroeléctricas de tipo de pasada, y deben ser menores a 50 megavatios. Perú también tiene pues algunos proyectos, tienen ellos una ley nueva, y Chile va pues a la delantera en Latinoamérica, 53 proyectos en desarrollo, 7 en operación, tienen sus leyes aprobadas, tienen un plan de acción bastante bien definido. Vemos que Ecuador está aparentemente un poco aislado en cuanto a desarrollo u operación de proyectos de hidrógeno verde. Tenemos nosotros un plan que les mencioné anteriormente, es la hoja de ruta del hidrógeno verde. Esta pues tiene 3 fases. Se ha hecho una estimación de cuál sería un costo, por ejemplo, del hidrógeno en diferentes localizaciones del país. Y esta primera fase, que involucra del 2023 al 2025, tiene algunos ejes, por ejemplo, capacitación y formación. Esta formación incluye desarrollar programas, por ejemplo, universitarios con respecto a las tecnologías del hidrógeno. Marco normativo para las energías renovables, uso de electricidad, definir qué significa hidrógeno. Esto no aparece en ninguna parte todavía de nuestra legislación. Designar responsabilidades, planear infraestructura, adjudicar 1 gigawatt de energías renovables hasta 2025 y aprobar 2 proyectos piloto, ¿ya? Que tal vez aparezcan también aquí. Entonces, Ecuador tiene pues un reto. Tenemos estas fases que cumplir, son una guía. Entiendo que no es un documento, que la hoja de ruta no es un documento, digamos, vinculante. Sin embargo, es un insumo valioso. Finalmente, sobre mi investigación, estoy trabajando, por ejemplo, en ver formas en reducir ese costo nivelado de hidrógeno, utilizando, por ejemplo, la red en mercados que son liberalizados, donde hay diferentes precios y también diferentes emisiones en momentos. Esto mediante optimización. También desarrollo de modelos de optimización en términos generales, planeación para el futuro, 2030, 2040, 2050, cómo cambiar, por ejemplo, combustibles fósiles por uso de hidrógeno. También el tema de los fertilizantes, cómo podemos nosotros producir urea verde tal vez aquí en Ecuador. Y algo experimental, estamos también trabajando con almacenamiento indirecto del hidrógeno en líquidos orgánicos portadores de hidrógeno. Tenemos ya una tesis nosotros desarrollada el semestre pasado, y estamos ahorita buscando financiamiento para una segunda fase. Bueno, yo agradezco mucho la intervención, espero que no me pasé mucho tiempo. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Christopher. Ahora, bueno, bienvenida, Andrea. Bienvenida, Andrea. Tenemos aquí a Andrea Agüero y nuevamente le doy el paso a Andrea. Bueno, ahora le doy el paso a Andrea. Adelante, Andrea. Gracias.
Me poner en modo presentación. No, gracias a todos los participantes. Ya, pero entonces, bueno, les agradezco mucho su participación aquí y bueno, al final de mi presentación tendremos espacio para las preguntas. Esto es una presentación basada en un trabajo en colaboración con investigadores de la Universidad de Orleans, ¿no?, en Francia, y la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Entonces, la motivación no, atrás de este trabajo de evaluar el amoníaco como fuente, como combustible para el transporte de pasajeros, no parte de esta tendencia, ¿no? La tendencia las emisiones del sector de transporte, ¿no?, han subido una tasa anual, no, casi el 2%, ¿no?, entre el 1990 y 2022. ¿No? Vemos que se ha mantenido esa tendencia siempre, exceptuando, no, marcadamente el 2020, ¿no?, por la pandemia de la COVID-19 hubo una reducción notable, pero a partir de eso hemos, no, rebotado otra vez para arriba y ha subido, ¿no?, se ha incrementado otra vez las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Es un sector que es muy difícil descarbonizar, ¿no? Inclusive para el 2030, ¿no? Si queremos alcanzar las metas que tenemos planificadas para ese año, deberíamos reducir de ahora hasta el 2030 3% anualmente en las emisiones, ¿no? Aquí vemos también cómo se distribuye, ¿no?, las emisiones con respecto a los diferentes medios de transporte y vemos que el transporte terrestre, tanto de carga como de pasajeros, es el que tiene una mayor contribución, ¿no? Le sigue el sector de transporte marítimo, de aviones, ¿no? Y también, bueno, un poco menos el transporte por tuberías, ¿no?, básicamente de combustibles y el transporte a través de trenes. Entonces, el uso del amoníaco renovable y, bueno, un poco partiendo de lo que explicó Cristian, muchas gracias por eso, de la introducción de, bueno, qué es hidrógeno renovable. El amoníaco renovable es el amoníaco que se produce a partir de hidrógeno, ¿no? El amoníaco es una molécula que tiene 3 átomos de hidrógeno, pero no tiene carbono. Entonces, podríamos usar el amoníaco como combustible y tener 0 emisiones de CO2, ¿no? Y por eso podemos reducir significativamente estas emisiones cuando lo usamos como combustible. Adicional a eso, el amoníaco puede ser un medio eficiente de transporte de hidrógeno, ¿no?, y facilita el transporte a larga distancia de la energía renovable, que es una de las limitantes cuando hablamos de energías renovables, ¿no? Y no tiene, digamos, los problemas que existen con el transporte y el almacenamiento de hidrógeno. Adicional a esto, el amoníaco a partir de combustibles fósiles, ¿no? Tenemos infraestructura para el almacenamiento y distribución del amoníaco, entonces tenemos esa ventaja con respecto al hidrógeno. Entonces, puede ser usado como combustible directamente o como transporte de hidrógeno. El amoníaco renovable está volviéndose cada vez más competitivo en costos con respecto al amoníaco fósil, ¿no? El amoníaco fósil lo hemos usado ya mucho tiempo, tanto en la industria como también para la producción de fertilizantes. Y se estima que a partir del 2030, acompañado, por supuesto, de políticas adecuadas y también mejoras en la tecnología, podría ya ser competitivo. Tenemos una parte negativa, ¿no?, con el uso del amoníaco, que cuando lo usamos directamente como combustible, las emisiones de NOx, ¿no?, los óxidos de nitrógeno y el óxido nitroso, N2O, no podrían ser considerablemente altos. Entonces, para analizar, ¿no?, cuál podrían ser los impactos, ¿no?, a partir, especialmente en este momento que la tecnología se está desarrollando, hemos incorporado el análisis de ciclo de vida para ver toda la cadena de productos. Entonces, partiendo de esto, no tenemos el objetivo que es evaluar el perfil ambiental del amoníaco como combustible alternativo para vehículos de combustión interna, ¿no?, desde una perspectiva de ciclo de vida, considerando el efecto de las diferentes estrategias que podemos tener, ¿no?, en el control de emisiones en el motor del vehículo. Este fue el sistema que tuvimos como objeto de estudio. Tenemos 2 flujos, ¿no? El flujo de
extracción de materiales, ¿no? La producción del combustible, el almacenamiento y distribución, y luego la operación, y también el flujo de la producción del vehículo, ¿no? Y también de la infraestructura vial, ¿no? Al final tenemos la fase de disposición del vehículo. Todos estos flujos, tanto de energía como de materiales, fueron clasificados de acuerdo a las diferentes fases para un kilómetro recorrido, que es la unidad funcional, ¿no? Con la cual nosotros desarrollamos el inventario de ciclo de vida, ¿no? Este inventario parte de información primaria, ¿no? Especialmente en esta primera fase, ¿no? Para la producción del combustible, tuvimos información primaria de plantas donde producen amoníaco, tanto, bueno, analizamos en un trabajo anterior, ¿no? Con investigadores de la Universidad de Cardiff, tanto el amoníaco gris como el amoníaco verde, ¿no? Algunas de las categorización por colores que vimos para el hidrógeno también se aplican para el amoníaco, ¿no? De un trabajo anterior tuvimos esa información y también sacamos información secundaria a partir de base de datos. El análisis, ¿no? Para este ciclo de vida, ¿no? El análisis de los impactos se lo realizó con la metodología de Recipe Midpoint, ¿no? Y vamos a ver un poquito más de ello más adelante. Entonces, en la parte de operación del vehículo, ¿no? Se hizo una simulación, ¿no? Y el modelo se basó en un vehículo de segmento tipo B, ¿no? Que es como un Volkswagen Golf, ¿no? Ese tipo de vehículo, ¿ya? Y el algoritmo que se usó para este modelo, ¿no? Es un algoritmo que optimiza la relación de la transmisión para reducir las emisiones, tanto de amoníaco no quemado como de NOx, o reducir el consumo de combustible. Entonces vamos a tener diferentes configuraciones para esta simulación. Entonces aquí podemos ver un esquema, ¿no? Del modelo que se usó, ¿no? Y luego de la optimización en el sistema de transmisión tenemos el torque del motor, ¿no? Y la velocidad, ¿no? Estos son las entradas para evaluar el mapa del motor. Este mapa del motor se lo desarrolló con base a resultados experimentales de un motor monocilíndrico que tienen en la Universidad de Orleans, ¿no? Nuestra contraparte en esta investigación, y se obtiene el consumo de combustible y las emisiones, ¿no? También se incluyó en el modelo un sistema de tratamiento, ¿no? Para los gases, ¿no? Y se usaron 3 tecnologías. Basado en esto, ¿no? Tenemos 9 configuraciones, ¿no? La configuración 1 es la configuración base, ¿no? Con una relación aire-combustible de 1, ¿no? No se consideró una recirculación de los gases de escape, que es el segundo parámetro, y la optimización en el sistema de transmisión es la reducción de las emisiones de NOx, ¿no? Y el sistema de tratamiento está basado en catalizadores con base en vanadio, ¿no? Las otras configuraciones cambian uno de estos parámetros, ¿no? La primera parte con respecto a la relación aire-combustible y si hay o no hay, y cuál es el porcentaje de la tasa de recirculación de los gases de escape, ¿no? Las configuraciones 6 y 7 varían el sistema de tratamiento, ya no con base en vanadio, sino con base en zeolitas con intercambio de hierro y cobre, ¿no? Y las configuraciones 8 y 9, ¿no? Están basadas en la reducción de las emisiones de NH3, ¿no? Sería el combustible no quemado, o la reducción del combustible. Entonces vemos aquí una parte de los resultados de las emisiones o el perfil de emisiones del motor, ¿no? Luego del sistema de tratamiento. ¿Ya? Vemos aquí que hay un compromiso, ¿no? Entre las emisiones de combustible no quemado, ¿no? Amoníaco no quemado, y las emisiones de NOx, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cuando tenemos una tasa, ¿no? De recirculación de los gases de combustión, ¿no? Del 10%, disminuyen las emisiones de NOx, pero aumentan las emisiones de amoníaco no quemado, ¿no? Una relación similar vemos cuando cambiamos la relación del combustible. Cuando tenemos una mezcla rica en combustible, disminuye las emisiones de NOx, pero aumentan las emisiones de amoníaco no quemado. Entonces vemos que hay este compromiso. Vemos también aquí en estos gráficos hay una línea roja, ¿no? Esta línea roja es el límite de la normativa
de un motor, ¿no? El perfil de emisiones de la Euro 6, ¿no? Que es la última vigente en Europa, y vemos que estamos por encima de esa normativa. Perdón. Entonces, ¿esto cómo impacta también, ¿no? En todo el ciclo de vida del vehículo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que vamos a tener de acuerdo a este perfil de emisiones? Entonces, esta es la segunda parte del estudio, ¿no? Vemos aquí, nosotros consideramos 6 categorías de impacto. Hay otras categorías de impacto que podrían también ser consideradas a futuro, ¿no? Siguiendo el análisis de este vector, ¿no? Y vemos que para la formación de oxidantes fotoquímicos, la acidificación terrestre y también un poco el calentamiento global son sensibles a los modos de operación y el sistema de posttratamiento, ¿no? A diferencia de las otras 3 categorías de impacto, que vemos que la variación es un poco menor. Entonces vamos a ver qué es lo que influye en cada una de estas categorías de impacto. Para la primera, que es el calentamiento global o la huella de carbono, nos vemos que esta fluctúa de acuerdo a las emisiones de óxido nitroso. Este compuesto también tiene potencial de calentamiento global y por eso vemos esta variación. Y vemos que no usando vanadio como sistema de tratamiento, sino un sistema de tratamiento basado en zeolitas, no vemos que hay una mayor reducción. Entonces esto sería beneficioso para considerando esta categoría. Respecto a estas otras 3 categorías, la primera que está aquí es el agotamiento de los recursos fósiles, ¿no? De los combustibles fósiles, el agotamiento de la capa de ozono, el de acá, y este es la eutrofización de fuentes de agua dulce. Si nos fijamos en el eje de las Y, vemos que la variación es muy pequeña, ¿no? También podemos, lo que vimos en el gráfico anterior, ¿no? Pero sí hay cierta correspondencia con el consumo de combustible, ¿no? Entonces, los procesos eh, previo a la operación del vehículo, ¿no? Para la obtención del combustible, básicamente la construcción, por ejemplo, de la planta eólica, que fue el tipo de amoníaco verde que se usó basado en energía eólica, ¿no? Es lo que tiene una mayor peso para estas categorías, a pesar de todas maneras que la variación es muy pequeña, ¿no? Pero vemos cierta correspondencia. Para la formación de oxidantes fotoquímicos, esta categoría de impacto varía en función de las emisiones en NOx, ¿no? Y vemos que cuando tenemos una mezcla rica en combustible, como lo vimos anteriormente con el perfil de emisiones, vemos que el impacto es un poco menor, ¿no? Así también para la acidificación, que es el impacto que tiene quizás una mayor relevancia con respecto cuando usamos amoníaco como combustible, y depende también de las emisiones de NOx, pero también de las emisiones de amoníaco sin quemar, o sea, tiene un efecto combinado. Ahora, ¿esto cómo se ve en comparación a un vehículo tradicional? ¿No? ¿Qué tanto estamos beneficiando o no respecto a lo que ya tenemos, ¿no? A la línea base? Entonces, vemos que para 3 categorías de impacto, ¿no? El calentamiento global, ¿no? El agotamiento de recursos fósiles y el agotamiento de la capa de ozono, tenemos una reducción significativa, más del 70%. Entonces, respecto y un poco de lo que comentaba Christopher, ¿no? Acerca de estos combustibles verdes, bueno, ya no hay especificación de verdes, sino renovables, ¿no? Podríamos, con respecto a las emisiones de gas de efecto invernadero, el amoníaco también podría ser considerado, tiene una reducción del 70%, ¿no? Con respecto a eutrofización, ¿no? Vemos que no hay mucha diferencia, ¿no? Y esto básicamente es debido a que esta categoría de impacto, ¿no? La mayor contribución es la emisión de fosfatos en los procesos de tratamiento, ¿no? De las aguas residuales, ¿no? Cuando se fabrican los componentes del vehículo, ¿no? Entonces, no depende mucho del combustible, como podemos ver aquí, sino de la fabricación del vehículo. No, otro es el caso en las últimas 2 categorías de impacto, ¿no? La formación de oxidantes fotoquímicos, ¿no? Que es el smog, ¿no? Y la acidificación terrestre, ¿no? Donde sí tenemos una mayor contribución de los vehículos con base en amoníaco con respecto a un vehículo que opera con el perfil de emisiones de la Euro 6, ¿no? Y esto podría ser
mucho más relevante en áreas con problemas, que ya tienen problemas de smog. Y bueno, para concluir, no podemos ver que el amoníaco podría desempeñar un papel importante entre las opciones disponibles para descarbonizar el transporte, especialmente porque no solo disminuye esta categoría de impacto, sino también otras categorías de impacto como el agotamiento de la capa de ozono y los recursos fósiles, pero siempre hay una compensación, ¿no? con otras categorías como lo vimos anteriormente. Entonces, bueno, con esto culmino mi presentación. Ya en la parte final podemos responder a sus preguntas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Y con esto ahora, Maiken, por favor, adelante con la última presentación del día de hoy. Sí, muy buena. Confirma si me escuchan por ahí, sí, todo bien. Sí, te escuchamos. Ya, déjame buscar las diapositivas. Ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? Es importante que hayan estos espacios para que nosotros podamos hablar un poco sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que podríamos comunicarle a la sociedad y a la comunidad científica. Ya Christopher y Andrea han hablado información bastante relevante sobre el amoníaco y en el caso de Christopher sobre el hidrógeno o el hidrógeno verde. Es importante conocer que actualmente el 95% del hidrógeno que se utiliza en el mundo aproximadamente es hidrógeno gris y que para obtener una tonelada de hidrógeno gris emitimos 10 toneladas de dióxido de carbono. Por lo tanto, hay que ir a un hidrógeno mucho más limpio para poder contrarrestar lo que está ocurriendo respecto a los gases de efecto invernadero, cambio climático y todo lo que tenga que ver con contaminación ambiental. Entonces, imaginemos que estamos moviéndonos en un vehículo como el que vemos ahí. El vehículo actualmente, si trabaja con el motor de combustión interna, el motor de combustión interna por procesos de combustión, explosión, emite gases contaminantes a la atmósfera. Entre esos gases tenemos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, azufre, todos los NOx y un conjunto de otros gases que van a afectar no solamente al ambiente, sino también a la vida de los seres vivos que están en el planeta, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros tengamos esta oportunidad de andar en un vehículo, podamos usarlo ahora emitiendo únicamente agua. Lo cierto es que para este proceso de transporte y para que emitamos únicamente agua, necesitamos de un dispositivo. A ver, el hidrógeno forma parte fundamental. El hidrógeno es un vector energético importante que nos va a ayudar a hacernos un poco más limpios, más verdes. Pero necesitamos un dispositivo que nos ayude a convertir la energía química que tiene el hidrógeno en energía térmica o energía eléctrica. Ese dispositivo, que va a formar parte importante de todo este conjunto o entramado de elementos que nos encontramos aquí, parte del hecho de que tenemos, déjenme poner aquí un apuntador, parte del hecho de que tenemos energía eléctrica renovable, a partir de la electrólisis, como también fue mencionado anteriormente, por medio de la electrólisis producimos el hidrógeno. Para que sea verde, la fuente eléctrica tiene que ser renovable. Y ese hidrógeno, obviamente, se lo almacena, se lo va a uso directo, pero tiene diferentes aplicaciones. Si nosotros queremos utilizar ese hidrógeno que está mostrado aquí almacenado de manera térmica, se lo va introduciendo directamente en las turbinas o en las calderas, obviamente de manera controlada, o los sistemas tienen que ser adaptados para que utilices el hidrógeno como combustión. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el hidrógeno como combustión? Que cuando tú lo combustionas, solamente obtienes agua, y tienes un poder calórico 3 veces mayor que el de la gasolina. El dispositivo que nos va a ayudar a llevar de hidrógeno, energía química del hidrógeno, a energía eléctrica, se lo conoce comúnmente como fuel cell o celda de combustible en español. Entonces, en la industria, si quieres llevar del hidrógeno a electricidad, necesitas la celda de combustible. En las aplicaciones de transporte, si quieres llevar el hidrógeno de la hidrogenera al motor eléctrico, necesitas la celda de combustible. En aplicaciones residenciales, la aplicación residencial mayoritariamente es la eléctrica, necesitas la celda de combustible y obviamente para almacenamiento de energía. Esa celda de combustible o stack tiene un comportamiento bastante simple desde el punto de vista de afuera,
pero desde el punto de vista micro y meso es bastante complejo y por lo tanto en nuestro grupo de investigación estamos fundamentalmente enfocados a mejorar la eficiencia de esta celda de combustible. Entonces, la celda de combustible es un dispositivo que, de manera silenciosa, convierte la energía química que tiene el hidrógeno en energía eléctrica y calor. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, el hidrógeno ingresa por el lado del ánodo, esto es el hidrógeno que puede ser reciclado. El hidrógeno molecular se descompone gracias a los catalizadores que tenemos aquí en los iones positivos, y esta parte verde que está aquí es una membrana que permite únicamente el flujo de iones positivos. Los electrones se quedan libres en esta parte del lado izquierdo y gracias a un circuito externo podríamos hacerlo circular para poder cerrar el circuito y generar calor y agua. Entonces, físicamente lo que tenemos es algo como este dispositivo que ustedes observan aquí. Bueno, no sé si lo pueden ver ahí. Este es un stack de celdas de combustible. Este stack de celdas de combustible está compuesto por 5 celdas, o sea, 5 de los dispositivos que están analizando en este momento en la diapositiva. Este stack permite la conversión de energía, ingresa hidrógeno y oxígeno, o incluso aire, para luego convertirlo en electricidad y calor. Esa electricidad es la que se aprovecha, el calor puede ser utilizado como cogeneración, mientras que produce como byproducts únicamente agua, pues, ¿no? ¿Qué hacemos en el Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía? Durante los últimos años hemos estado investigando o realizando estudios experimentales de celdas de combustible. Estamos utilizando también lo que son síntesis y desarrollo de nuevos materiales para mejorar la eficiencia de esta celda de combustible. Y finalmente también estamos haciendo estudios computacionales que nos ayudarían a predecir lo que queremos hacer. Ahora, específicamente, ¿qué hacemos en estudios experimentales? En estudios experimentales nosotros estamos tratando de mejorar o caracterizar el comportamiento de la celda. Recuerden que la celda viene a ser un dispositivo eléctrico, por lo tanto tiene voltaje, tiene corriente, tiene potencia. Nosotros también a su vez evaluamos por medio de voltímetro, hacemos medición de electrochemical impedance spectroscopy, hacemos cálculos de impedancias, lo cual nos permitiría de alguna manera aportar en la eficiencia de este dispositivo conocido como celda de combustible. Eso es una parte de los estudios experimentales. En los estudios experimentales trabajamos mucho con lo que es la eficiencia a nivel micro y nivel meso. Ahí ustedes pueden observar del lado izquierdo el dispositivo probador de celda de combustible que actualmente tenemos en el laboratorio. Obviamente es un sistema controlado donde tenemos el hidrógeno que fluye por un lado, el oxígeno por el otro. Y aquí está la parte fundamental de la celda de combustible, que es la membrana. Tenemos sensores de voltaje, temperatura, humedad relativa, presión de gases y todo lo que tenga que ver con el comportamiento completo de la celda de combustible. Dentro de la celda de combustible ustedes pueden observar cómo se desarrolla. Tenemos bipolar plates del lado izquierdo y del lado derecho, capas difusoras de gases, capas catalizadoras y la membrana electrolítica. Esta membrana electrolítica o membrana de iones positivos forma parte importante de las celdas. Si esa membrana se rompe, la celda no funciona más. Entonces, aquí he hecho nuestro grupo ha hecho un gráfico donde se explican cada uno de los elementos que forman parte de la celda. Entonces, la membrana es algo como esto, no sé si lo pueden observar ahí, un poco por acá. Esto es esta membrana, estamos trabajando un poco con esta membrana en la celda de combustible. Vamos a ir hablando un poco sobre las publicaciones que hemos obtenido gracias a la caracterización. Hemos publicado en diferentes revistas, hemos hecho estudios experimentales, empíricos, hemos hecho una comparación de humedad relativa y alta de los gases que ingresan a la celda de combustible. También estudiamos el impacto de la humedad relativa en la resistencia interna de la celda, lo cual obviamente impacta en la eficiencia de la conversión de energía. De la parte del punto de vista experimental de materials, hemos trabajado con grafeno, con grafito, con composites, que nos permitirían mejorar el costo de la celda, reducir el peso de la celda, mejorar la eficiencia, y estamos trabajando por mejorar la resistencia mecánica, mejorar la conductividad eléctrica y obviamente también la conductividad térmica. Recordemos que la celda de combustible va a formar parte fundamental del proceso de conversión de energía y por lo tanto tenemos que trabajar para ese material que está ahí, irlo mejorando en muchas de las variables que se puedan considerar. Adicionalmente, esta membrana que les mostré hace un momento, esta membrana que está aquí, esta membrana que parece plástico, en realidad es un polímero, hay un
hay un asunto bastante importante alrededor del mundo tratando de evitar el uso de la membrana, porque obviamente es un polímero y sigue siendo un material que no se puede degradar o no es biodegradable. Entonces, en la actualidad, en el grupo de investigación, estamos trabajando con cáscaras de camarón. Recordemos que somos uno de los grandes exportadores de camarón en el mundo. Entonces, esa cáscara de camarón, nosotros por medio de un proceso químico, la procesamos y tratamos de obtener quitosan. Con el quitosano es un elemento muy importante para el proceso de conducción de la membrana de la celda de combustible. Entonces estamos en mediciones, estamos tratando de evaluar con los colegas de materiales las propiedades de la membrana para ver si en futuro cercano lo podemos evaluar aquí en nuestro laboratorio del SPOL. Publicaciones que hemos obtenido en Electrochemical Society y Materials Today. Hemos evaluado diferentes cantidades de propiedades de materiales para las placas bipolares. Las placas bipolares son los elementos, de hecho, que ocupan mayor volumen y más pesados de una celda de combustible. Y también hemos visto diferentes fillers utilizados en los composites. Finalmente, hemos trabajado también en modelamiento computacional. El modelamiento computacional es una herramienta importante para nosotros predecir lo que va a ocurrir o lo que posiblemente vaya a ocurrir a lo largo del comportamiento de los materiales. Entonces hemos trabajado con imágenes SEM, las hemos reconstruido de manera virtual y hemos trabajado también con elementos de Machine Learning y evaluar propiedades microscópicas y mesoscópicas de los materiales que están dentro de la celda, que son los mismos o similares materiales que están en el electrolizador para producir hidrógeno. Por ejemplo, porosidad, difusividad, tortuosidad, parámetros de difusión térmica y parámetros de difusión másico. Ahí muestro uno de los resultados, algunos de los resultados que hemos obtenido. En este caso, el lado izquierdo es una red de fibras, porque la capa difusora de gases está fundamentalmente formada por fibras. Y en el lado derecho es un estudio predictivo neuronal, utilizando datos obtenidos también en nuestro laboratorio. Con eso yo estaría cerrando en estos 10 minutos que me dieron para poder explicar qué estamos haciendo y qué se puede hacer en cuanto a energías renovables. Y listo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Michael, y muchas gracias a todos. Ahora vamos a excelentes presentaciones todas, muchas gracias. Vamos a ver ahora las preguntas del público, que como les decía, las pueden escribir en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, por favor, este es el momento. Bueno, hasta que la gente empiece a preguntar, voy a preguntar yo. Yo tengo una pregunta, siempre esto, ¿no? Y en particular o sea, me gustaría aprendiendo los tres, ¿no? Conociendo el sistema ecuatoriano, ¿no? No le veo un potencial, o sea, o lo que sea que se haya planteado top-down desde la hoja de ruta, o cuál es una aplicación, ustedes dirían, clave, que ofrece oportunidad para el desarrollo del hidrógeno en Ecuador. ¿Cuál creen ustedes? Y sí, pueden empezar quien quiera, Mike, y luego Christopher y luego Andrea, si quieren algo así, y después vamos en otro orden. Adelante. Yo puedo, no tengo problema. A ver, el uso del hidrógeno como tal no es un proceso sencillo, ¿no? Tienes que tener mucho que tenga que ver con el proceso de safety, porque el transporte del hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno requieren muchas herramientas que son un poco complejas, sobre todo por el manejo de tecnología que tenemos en la actualidad en Ecuador. Sin embargo, el hidrógeno ya está siendo utilizado en los hospitales, por si acaso. O sea, no es que no usamos hidrógeno en Ecuador, el hidrógeno se lo utiliza. Lo que En pasa es que aplicaciones energéticas desde principalmente. el punto de vista energético, los procesos que yo más veo que pueden enfocarse a principal aplicación van a ser los procesos térmicos. Las cementeras para disminuir el uso de búnker, las papeleras para disminuir el uso de búnker, desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista eléctrico, obviamente necesitamos también el dispositivo del cual hablé, que es la celda de combustible, pero además también en la industria alimenticia se está utilizando, no solamente podría utilizarse en la parte eléctrica, sino también en la parte de hidrogenado. Eso es lo que puedo hablar de acuerdo a lo que yo estaría pensando. Muchas gracias, Mike. Christopher.
Sí, gracias por la pregunta. Además de lo que dijo Maiken, quisiera agregar que el hidrógeno también está siendo utilizado como agente reductor. El hidrógeno, además de ser un vector energético, es también un material. Y, por ejemplo, en la industria del acero, ha encontrado el hidrógeno un nicho interesante. Y de lo que conozco, en Alemania hay proyectos ya que están utilizando hidrógeno verde en la industria del acero. Y creería que se puede hacer algo similar aquí en Ecuador, porque tenemos también nosotros desarrollado en escala, tenemos un consumo doméstico de acero. Y si queremos pensar pues en al futuro un esquema de certificaciones, ese hidrógeno debe al final venir de algún lado. Ojalá que podamos producirlo aquí, que no sea que importamos hidrógeno, por ejemplo, de Colombia o de Perú. Ajá, pero yo creo que por ahí hay un camino tal vez viable, industria del acero. Gracias, Christopher. De hecho, tenemos a la industria del acero aquí presente entre la audiencia. Andrea, ¿tienes alguna aplicación que se te ocurra adicional en el Bueno, tema energético, ¿no? claro, bueno, más como estaba estudiando más la parte de amoníaco, y bueno, el hidrógeno es lo que necesitamos para la producción de amoníaco. También en la parte energética, luego en el sector de transporte, ¿no? Que es de los más difíciles de descarbonizar. Bueno, estaba más enfocada en la parte de transporte terrestre, pero en el transporte marítimo es donde hay un poco más de reportes, se impulsa más el uso de amoníaco también para el transporte marítimo, ¿no? En motores, eh, bueno, parecidos motores a diésel, pero con el uso de amoníaco. Entonces, ahí creo que hay un nicho bastante interesante para el uso de amoníaco. Muchas gracias, Andrea. Tengo una pregunta que por lo que veo, creo que estaría dirigida para Christopher. Consulta respecto al tema del acero. Gracias, Andrea. Entiendo que el hidrógeno se usa para fundición de minerales y no para chatarra. Creo que esta pregunta es interesante en el contexto de la industria del acero ecuatoriana, que básicamente es acero secundario, ¿no? Trabaja básicamente con el hidrógeno, o sea, básicamente el acero que se produce en Ecuador es solo acero secundario, no es acero de chatarra, ¿no? Entonces, me parece una pregunta bastante relevante en este tema. Christopher, si nos puedes comentar un poco del tema. Sí, entiendo que el hidrógeno es utilizado para reemplazar al carbono como agente reductor. Ahí ya sobre ese detalle de acero primario o secundario, va un poco más allá de mi conocimiento, pero sí me puedo comprometer en revisar y contactar tal vez a Juan Carlos sí, compartir la información que tengo sobre esto. Ok, muchas gracias, Christopher. Ahora tenemos una pregunta de John Caicedo para todos. Hola, bueno, o sea, ¿qué tan factible es el producir hidrógeno verde a partir de energía geotérmica en Ecuador? Bueno, la pregunta sería, primero, ¿qué tan factible es producir energía geotérmica en Ecuador? Y luego de eso, ¿cuán factible es producir hidrógeno por esta vía? Si alguno de los tres quiere tomar esta pregunta, o los tres, Maiken, adelante. Eh, o sea, desde el punto de vista de Geothermal Energy, si uno tiene una fuente de calor considerable, que teoría en Ecuador podríamos tenerla debido a la cercanía con los volcanes, si ya tienes la fuente de calor, no hay ninguna dificultad técnica que prohíba producir hidrógeno. Entonces, el calor nos va a ayudar incluso a la parte de la cogeneración. Obviamente, ese calor hay que llevarlo a energía eléctrica para poder utilizarla en el electrolizador y el electrolizador generar hidrógeno. Sería uno de los procesos, ¿no? Pero técnicamente es factible. Ok, gracias. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo? Y Bueno, adelante. disculpa, cuando hicimos el proyecto anterior al que me refería en mi presentación, no, nosotros primero analizamos el uso de amoníaco para la producción de electricidad, ¿no? Entonces, primero la producción de amoníaco de diferentes fuentes, tanto gris como verde, y diferentes fuentes de energía renovable, y una de esas fue la geotérmica, pero no en Ecuador, sino que también analizamos diferentes lugares del mundo, o sea, donde tenemos el recurso, y lo usamos como en Islandia, ¿no? Entonces allí fue el lugar.
Y de entre todas las, porque analizamos varias, ¿no? Hidroeléctrica, solar, eh, de eólica, y la geotérmica, para las categorías de impacto que nosotros analizamos, es una de las que tuvo el mejor perfil, ¿no? Entonces, sí es una buena alternativa, pero también depende de dónde tenemos el recurso. Muchas gracias, Andrea. Aquí tenemos que Christopher le contesta algo a Juan Carlos respecto al proyecto HIDI en la ciudad de Bremen, y ahí está el enlace. Tenemos una pregunta de Carlos Rivera. ¿Cómo afrontarían la falta de hidrógeno natural al que no me queda claro a qué se refieren con natural? Tengo entendido que se necesita mucha energía para separar la molécula de agua. Esto no dispararía el precio de usar este elemento. Creo que Christopher, si nos ayudas con esta pregunta, por favor. Sí, sí, gracias. Dos temas ahí de la pregunta. Hidrógeno natural. Uno puede entenderlo como, como el hidrógeno que sale directamente de la corteza terrestre. Sí existe esto. Está en poca cantidad y en cuanto a la en cuanto a la etiqueta de color, que es esta convención que se viene utilizando, se denomina hidrógeno blanco, de hecho. El hidrógeno renovable o el verde, como le conocemos, por supuesto, necesita mucha electricidad. Y decía en mi presentación que la pérdida por eficiencia del proceso es como del 35%, solamente para convertir de energía renovable a hidrógeno. De ahí para comprimirlo, transportarlo y, por ejemplo, reutilizarlo en una celda combustible, la pérdida de eficiencia se vuelve mucho más larga. Creo ahí que uno se queda como, al final como con 40% de esa energía renovable inicial. Entonces, hay una oportunidad ahí para mejorar las tecnologías en cuanto a eficiencia, pero también con la expansión de energías renovables en el futuro, estos costos de electricidad van a bajar tal forma que esas pérdidas, digamos, no van a tener un mayor impacto en cuanto al precio final de hidrógeno, que depende, pues, de la energía, del costo de la energía. Gracias, Christopher. No sé si alguien, Andrea o Michael, quieren agregar algo a lo que respondió Christopher. Si no, seguimos adelante. Ya Christopher lo ha dicho todo. Chévere. Olger Ceballos. Tenemos una pregunta aquí bueno, respondí a la pregunta de Carlos Rivera. La pregunta de Olger Ceballos. Dentro de este proceso de obtener energía por todos los métodos descritos, se desvincula totalmente la energía de fuentes fósiles. De ser positiva la respuesta, ¿tienen idea de los porcentajes a utilizar y sus costos comparativos? No sé quién desea abordar O sea, esta... yo, Adelante, Mike. yo puedo responder a alguna, o parcialmente tal vez, la pregunta de Olga. Dice, dentro de este proceso de obtener energía por todos los métodos descritos se desvincula. En la actualidad no lo desvinculamos totalmente de las fuentes fósiles. Lamentablemente en la actualidad no se puede. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de conversión de energías renovables requieren de alguna u otra manera en el presente uso de energías fósiles, ya sea para transporte, ya sea para la manufactura de los dispositivos, ya sea para la movilización. O sea, todavía en la actualidad no nos desvinculamos totalmente de las fuentes fósiles. Esperemos que en algún día futuro o algún futuro cercano se pueda. Eh, en cuanto a los costos, porcentaje a utilizar y sus costos comparativos, a ver, no hay un valor establecido en cuanto a los costos comparativos porque va a depender mucho del costo del hidrógeno que se tenga. Y el costo del hidrógeno en la actualidad es como un commodity. El costo del hidrógeno es variable. Claro, tiene sus precios, sus costos fijos, pero también es variable porque hay elementos que dependen o no de la geopolítica. Entonces, hay dispositivos, hay elementos que van a tener un costo variable. En la actualidad, lo único que te puedo mencionar es que el costo o se proyecta un costo de hidrógeno, de kilogramo de hidrógeno en $2.5 por kilogramo para el 2040, a pesar de que el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene un ambicioso plan de llegar a reducir a $1 el kilogramo de hidrógeno. Y si hablamos eso a transporte, por ejemplo,
el kilogramo de hidrógeno te permite transportarte 100 kilómetros de autonomía, te le da 100 kilómetros de autonomía al vehículo. Un kilogramo te da 100 kilómetros de autonomía en los actuales momentos, por lo tanto, con 2 kilogramos, es decir, $2 en el futuro, podrías llegar de aquí a la playa, por ejemplo, 200 kilómetros de transporte. Esos son los costos Y, aproximados de transporte. claro, y comparado eso con combustible fósil, ¿con cuánto llegamos a la playa actualmente con combustibles fósiles? ¿Con cuánta plata? Yo creo que en el orden de $15 aproximadamente, no estoy seguro. $15. ¿Con subsidio o sin subsidio? Con subsidio, con subsidio. Sin subsidio, más caro todavía, ¿no? 20 y algo, sí. Ok, claro, y lógicamente, igual en el futuro, probablemente vamos a tener un mix de algunas opciones, ¿no? Bueno, hay que ver qué ocurre, ¿no? Ok, no sé, ¿alguien más quiere agregar algo a la respuesta de Mike? Bueno, y aquí tenemos una réplica también del mismo Jorge Ceballos. En otras palabras, científicamente, económicamente y la aprobación de la sociedad por el impacto ambiental que todos estos procesos podrían generar a nivel mundial, ¿cómo estamos? Bueno, creo que es un poco difícil contestar esa pregunta, ¿no? Tiene diferentes ejes, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos con análisis de ciclo de vida es tratar de responder, bueno, cuáles son estas compensaciones o estos compromisos, estos trade-offs entre la parte, dentro de la parte ambiental, también en la parte social y económica, pero todavía es un poco difícil. Y un poco respondiendo o complementando lo que dijo Mike en el inicio, eh, no nos podemos desvincular completamente de los combustibles fósiles a pesar de que tenemos estas fuentes de energías renovables, ¿no? Y fue un poco de lo que vimos en la presentación, ¿no? A pesar de que estoy usando amoníaco como combustible en un motor de combustión interna, tengo cero emisiones de CO2 en la operación, ¿no? Vemos, y no estoy usando combustibles fósiles en la operación del vehículo, vemos que igual en la categoría de impacto, agotamiento de recursos fósiles, o sea, no es cero, o sea, tengo valores positivos. Entonces, igual estoy usando combustibles fósiles dentro del ciclo de vida del producto, ¿ya? Pero sí hay una reducción significativa, como el 70%. Entonces, la idea es que a futuro eso siempre va a ser a mayor porque vamos a tener más renovables dentro de la matriz. Muchas gracias, Andrea. A ver, vamos viendo. Acá tenemos una pregunta de Bermúdez M. ¿Qué país usa hidrógeno en su matriz energética y en qué porcentaje? No sé alguien tenga estos números. Sí. Christopher, Yo puedo ir adelante. tal vez necesariamente no con números y haciendo un poco de énfasis también en la pregunta anterior, que desde mi punto de vista están ligadas las dos. Creo que hay que hacer la evaluación dependiendo de la zona geográfica, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, Unión Europea, Estados Unidos, ellos tienen sus planes de transición energética. China también los tiene, Japón también los tiene. El caso de Estados Unidos es particular porque ellos se embarcaron en el tema de hidrógeno verde recién hace 2 años con un decreto y pusieron una cantidad billonaria de recursos para impulsar el tema de hidrógeno, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Ecuador, podemos decir que estamos bien porque no hay indicadores todavía presentes para el tema de hidrógeno verde. La palabra hidrógeno no aparece todavía en ninguna legislación, no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que todo esto viene acompañado también de la planificación estratégica, sí, de cada país y cómo pues nosotros vamos poniendo nuestras políticas para cumplir con nuestros compromisos ambientales, porque eso sí nos hemos comprometido a nivel de país, a reducir emisiones, pero no está claro todavía cómo vamos a llegar allá. Una alternativa es hidrógeno, pero eso debe estar pues en algún lugar escrito para poder nosotros seguir. Entonces el mayor vacío creo es en el tema de legislación, que fue creo que la penúltima diapositiva que mostré, y esto impide que se empiecen a desarrollar proyectos de hidrógeno en el país. Muchas gracias, Christopher.
A ver, tenemos agradecimientos de Jorge Ceballos. Gracias por sus respuestas. Jorge Ceballos de la FIC nos agradece. Gracias por estar aquí, Jorge Ceballos. Carlos Rivera. El amoníaco, aún en pocas cantidades, es extremadamente tóxico. ¿No sería muy peligroso usarlo, caso de Ecuador, donde no se respetan las medidas de seguridad? Andrea, ¿qué te parece esta pregunta? Es cierto, el amoníaco es extremadamente tóxico, pero igual lo usamos, ¿no? El amoníaco en el sector industrial para refrigeración es muy usado y la ventaja, al menos para como vector energético, para poder transportar la energía renovable desde la fuente hasta donde necesito, ¿no? Es una opción bastante viable considerando que ya es una sustancia con la que hemos trabajado, la conocemos y ya tenemos parte de la infraestructura, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, pero sí, siempre hay el riesgo, ¿no? Respecto a la toxicidad del amoníaco, pero es una sustancia con la que hemos trabajado como humanidad ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces sabemos cómo manejar. Claro. De hecho, el hidrógeno también tiene sus riesgos, ¿no? En cuestiones de... Sí, el hidrógeno también tiene sus riesgos, el amoníaco tiene sus riesgos, y realmente manipular gasolina tiene sus riesgos, sino que efectivamente hemos aprendido a tener normas básicas que nos permite manipular, nos permite usarlo de la forma que lo estamos usando, ¿no? Pero cada uno va en su vehículo con un tanque de combustible de 5, 6, 7 galones, de 8 galones o más, si es que andas en un SUV de gasolina, y o sea, es realmente una cantidad importante, ¿no? De gasolina, ¿no? O sea, o sea, mal utilizado puedes tener muchos problemas con esa cantidad de gasolina, ¿no? Gracias por esta pregunta, Carlos Rivera. Ahora, no veo más preguntas en el chat. A ver, John Caicedo. Para utilizar amoníaco en vehículos de combustión interna, ¿estos vehículos motores requieren una adaptación tecnológica adicional? Bueno, Andrea. sí, ha habido ciertas modificaciones, pero básicamente es un motor no igual que el motor de combustión interna. En el caso para este estudio es un motor con combustión con chispa, ¿no? O sea, como que el reemplazo de la gasolina. Pero ha habido más investigación también en motores a compresión, ¿no? Que sería como el reemplazo del diésel, ¿ya? Entonces, no se necesita una modificación tan grande en el motor para poder usarlo. O sea, no puede ser exactamente el mismo, ¿no? Pero es básicamente el mismo motor. Entonces, han habido estudios para los dos, ¿no? Con uno a base de compresión, ¿no? Y el encendido con chispa, ¿no? Y el estudio en el que trabajamos era un motor tipo encendido con chispa, ¿no? Para el reemplazo con la gasolina. Muchas gracias, Andrea. John Caicedo responde: gracias, muy amable. Gracias por estar aquí, John Caicedo. No veo ahorita ninguna otra pregunta, ¿no? Seguimos, usted como todos aquí saben, este es un tema que me interesa bastante. El tema del hidrógeno, ¿no? Y en general los vectores, ¿no? Una de las cosas que, al menos desde mi perspectiva, es importante aquí es el tipo de vectores que necesitamos. No solo depende de la aplicación en la que necesitamos, sino una de las cosas que nos hace llegar a este tipo de vectores como amoníaco, y más aún el amoníaco, a veces son las necesidades del transporte de energía, que cabe recalcar es un tema crítico, ¿no? Porque existen países, se llama Renewable Rich, ricos en recursos renovables, y existen países pobres en recursos renovables, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurre es que efectivamente los países pobres en recursos renovables, para sus aplicaciones, necesitan recursos renovables, ¿no? Entonces, una de las cosas que también nos impulsa el desarrollo de estos vectores como hidrógeno, amoníaco y los e-fuels es casualmente la logística, porque tienes que llevar de una parte ese recurso verde a donde se lo va a aplicar, ¿no?
Entonces, a veces eso, cabe recalcar, y no es que esté mal, efectivamente también influye bastante en la necesidad del tipo de vectores que necesitamos, el transporte transoceánico sobre todo, ¿no? Hoy por hoy, en el 2024, nuestra principal forma de transportar energía de un continente a otro es principalmente mandándola por barco, ¿no? Entonces, necesitas un vector en donde puedas mandar esa energía por barco, que es algo que también impulsa estos vectores, ¿no? Y yo, viendo en todo eso, ¿alguno de ustedes sabe si Ecuador es un país rico en recursos verdes? Y cuando digo rico, me refiero a que puede sostener la demanda actual y la futura en base a recursos verdes, independientemente del vector que usemos para las aplicaciones. ¿Alguno de ustedes sabe si Ecuador es un país rico en recursos, suficientemente rico en recursos verdes? Independientemente del vector que se use en las diferentes aplicaciones, ¿no? Pero eso es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? No sé si alguien haya estado trabajando con prospectiva o leyendo algo de prospectiva y cómo se ve esto, ¿no? Perdón, tal vez ahí puedo agregar algo. Nosotros tuvimos una publicación recientemente, una participación en una conferencia, y presentamos ahí un estudio que proyectaba el cambio de productos, digamos, críticos para Ecuador, como son combustibles para transporte y urea, para pasar de la importación a la producción local, en un estudio que tenía 5 años de intervalo de aquí al 2050. Entonces nosotros hicimos algunas suposiciones, pero había que desarrollar una cantidad significativa, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica. El estudio, pues, no llegaba al nivel de dónde se van a implementar estas centrales fotovoltaicas, pero en teoría, pues, estamos en el Ecuador y conocemos que al menos el recurso fotovoltaico, tal vez no con el factor de planta más alto, pero está disponible ahí, ¿no? Y podría ser explotado. Otro recurso es el hidroeléctrico, pero no hidroeléctricas grandes, sino pequeñas, hidroeléctricas de pasada, que también está por ser explotado. Entonces, sí, en teoría sí, pero habría que hacer un estudio más detallado con una resolución espacial bien definida. Ujú. Muchas gracias, Christopher. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? ¿Alguno? Ok. Bueno, no veo de mi lado, no veo más preguntas aquí en el chat, ¿no? Y bueno, de mi lado, nuevamente agradecerle a ustedes, a los ponentes. Muchas gracias, Andrea, Mike y Christopher, gracias por estar aquí. Gracias por brindarnos sus conocimientos y tiempo en esto. Y muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Estén atentos al próximo Sembrando Ideas. Y desde luego también gracias al equipo del Decanato de Investigación. Gracias por ayudarme a que llevemos a cabo estos espacios. Bueno, muchas gracias a todos y estén pendientes del próximo Sembrando Ideas próximamente. Estamos tratando de tenerlos en los últimos viernes de cada mes, ¿no? Hasta luego a todos. Muchas gracias por